La pregunta ahí, en última instancia, es si el cristianismo sigue siendo el mismo si adopta los adornos culturales o el pensamiento, de alguna manera de otro mundo. Martin Scorsese acaba de perder a alguien que significaba todo para él. Durante casi 40 años, compartieron secretos que cambiaron el cine para siempre. Pero el 15 de enero de 2025 ocurrió la tragedia. La llamada telefónica que destrozó a Scorsese llegó a las 3:00 a.m. En cuestión de horas, estaba publicando homenajes que rompieron los corazones de millones. Pero esta pérdida reveló algo aún más doloroso. Un proyecto oculto en el que trabajaron juntos, una conversación final que lo persigue, y una promesa que Scorsese nunca podrá cumplir. Hoy estamos descubriendo la desgarradora verdad sobre lo que realmente sucedió. Martin Charles Scorsese nació el 17 de noviembre de 1942 en el barrio de Flushing de Queens, Nueva York. Aunque pasó la mayor parte de su infancia en la pequeña Italia de Manhattan, sus primeros años estuvieron marcados por el asma crónica, una condición tan grave que le impidió unirse a los otros niños en deportes o juegos al aire libre. Atrapado en el interior, recurrió a las películas. Sus padres y su hermano mayor a menudo lo llevaban a los cines y desarrolló una temprana obsesión por las películas, especialmente The Tales of Hoffman, de Powell y Pressburger, de 1951. Alquilaba esa película una y otra vez en una tienda local. Sus padres, Catherine Capa y Charles Scorsese, trabajaban en el distrito de la confección de Nueva York. Charles era planchador de ropa, mientras que Catherine trabajaba como costurera. Pero lo que los hizo destacar fue cómo aparecieron más tarde en las películas de su hijo. Al principio, eran inmigrantes ordinarios de clase trabajadora, pero se convirtieron en rostros memorables en la pantalla. Durante el estreno de Mean Streets en el Festival de Cine de Nueva York en 1970, Catherine causó revuelo cuando le dijo a la gente en el vestíbulo: «Solo quiero que sepan que nunca usamos esa palabra en casa. No sé de dónde la sacó». Se refería al uso abundante de blasfemias en la película, que rechazaba como católica devota, a pesar de que era clave para el realismo de la película. Tanto ella como su esposo aparecerían en Taxi Driver, Raging Bull y el documental familiar Italian American, dejando su propia pequeña huella en el cine. Los primeros pasos serios de Scorsese hacia la realización de películas se produjeron durante su tiempo en la Universidad de Nueva York, no cuando era niño. En 1963, dirigió What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This, seguido en 1964 por It's Not You, Maury. Estos cortos mostraron su temprano talento para el trabajo de cámara en mano y la narración rápida y dinámica. Había sido profundamente inspirado por su profesor de historia del cine, cuya pasión por el cine lo convenció de que la realización de películas era más que un sueño. Con solo película de 16 títulos y recursos limitados, creó historias que insinuaban el dominio que luego aportaría a clásicos como Taxi Driver y Goodfellas. En 1967 hizo The Big Shave, un corto de 6 minutos que impactó al público. La película mostraba a un hombre afeitándose tranquilamente en un baño blanco impecable hasta que se cortaba la piel, continuando hasta que la escena se llenaba de sangre. Era una metáfora perturbadora pero poderosa de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. La banda sonora era I Can't Get Started, de Bonnie Berrigan, y fue filmada en película Agaya, color donada en la NYU. Aunque solo duraba 6 minutos, utilizaba música, violencia y montaje para dejar un impacto duradero, y reveló la voluntad de Scorsese de utilizar imágenes audaces para transmitir un mensaje. Para 1969, a la edad de 27 años, estaba trabajando como uno de los 7 editores del documental Woodstock de Michael Wadley. El proyecto involucró 120 horas de metraje de conciertos en bruto de más de una docena de cámaras. A pesar del modesto salario, la experiencia fue invaluable. Se le recordaba por su intensidad,
Incluso una vez entró en pánico cuando quedó atrapado bajo una tienda de campaña derrumbada en el backstage debido a su claustrofobia. El desafío de condensar el enorme metraje en una historia le enseñó técnicas que luego usaría en Goodfellas, especialmente el rápido estilo de montaje que se convirtió en una de sus marcas registradas. No mucho después, conoció al productor Roger Corman, quien le ofreció su primera película de estudio. Corman le dio $600,000 y solo 24 días para filmar Boxcar Bertha en Arkansas. El trato vino con exigencias. La película tenía que incluir desnudez, violencia, explosiones y persecuciones de coches. Scorsese tuvo que recortar gastos, abandonando los planes de filmar en Baton Rouge y Texarkana y, en cambio, confiando en las ubicaciones de Arkansas, incluyendo el Reader Railroad, para las escenas del tren. La experiencia le enseñó cómo mantener viva su visión incluso cuando trabajaba bajo estrictas limitaciones financieras y creativas, una lección que demostraría ser esencial más adelante en su carrera. Por esta época, el director Brian Delma le presentó a Robert Dairo en una cena de Navidad. De Palma ya había visto el talento de Dairo y creía que era perfecto para el estilo de narración de Scorsese. Los dos rápidamente conectaron, dándose cuenta de que tenían amigos en común de Nueva York. Esa reunión condujo al papel de Dairo en Mean Streets en 1973. Fue el comienzo de una de las colaboraciones más celebradas en la historia del cine, con los dos trabajando juntos en 9 películas, incluyendo Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas y The Irishman. En 1973, mientras luchaba financieramente, Scorsese descubrió a los Rolling Stones. Se obsesionó con su energía cruda, sintiendo que capturaba el espíritu del mundo en el que vivía. Comenzó a usar su música en sus películas, comenzando con Jumping Jack Flash para presentar al personaje de Robert Dairo, Johnny Boy, en Mean Streets. La música de los Stones se convirtió en un sello distintivo de sus películas, añadiendo intensidad y autenticidad. Décadas más tarde, su obsesión dio un giro completo cuando dirigió Shine a Light en 2008, un documental de conciertos filmado con 18 cámaras y múltiples cinematógrafos ganadores del Oscar. Pero la fama y el éxito tuvieron un costo. Para 1988, su consumo de cocaína se había convertido en una peligrosa adicción. En el Festival de Cine de Cannes, sorprendió a los entrevistadores cuando de repente declaró: «No más coca, no más entrevistas», y organizó un avión privado para traerle más drogas desde París. La adicción, que había comenzado como una forma de lidiar con la inseguridad, lo convirtió en alguien enojado y difícil, a menudo arrojando vasos y buscando peleas. La crisis alcanzó su punto máximo cuando se derrumbó en Nueva York después de tomar cocaína que se mezcló peligrosamente con su medicamento para el asma y otras recetas. Sufrió una hemorragia interna y estuvo a punto de sufrir una hemorragia cerebral. Robert Dairo lo visitó en el hospital, apoyándolo como un hermano. Taxi Driver casi nunca llegó a los cines de la forma en que Martin Scorsese quería. La MPAA primero le dio a la película una calificación X debido a su sangriento tiroteo final. Eso habría matado sus posibilidades en la taquilla. Los ejecutivos de Columbia Pictures estaban aterrorizados y ordenaron a Scorsese que lo suavizara. Durante un tiempo el director estuvo tan consumido por la ira y la cocaína que se quedó toda la noche con un arma en las manos, pensando en matar al ejecutivo del estudio que presionó por los cortes. Al final, encontró otra manera. Mantuvo toda la violencia, pero hizo que la sangre pareciera menos brillante, añadiendo filtros rojos y marrones. Este truco satisfizo a los censores, y cada fotograma se mantuvo en la película. El presupuesto fue de 1,9 millones, no de 1,3 millones como muchos informes afirmaron en su momento. Y esta solución mantuvo la película intacta para capturar las decadentes calles de Nueva York. Scorsese y su director de fotografía Michael Ballhaus se adentraron en los rincones más sórdidos de Times Square. Filmaban entre cines de explotación, traficantes de drogas y prostitutas.
El mismo mundo que moldeó la mente de Travis Bickle. El crimen en la zona se había triplicado entre 1960 y 1980. Veteranos de Vietnam y vagabundos solitarios rondaban estas calles, dando al personaje de Dairo una aterradora sensación de autenticidad. Incluso filmaron en la sórdida sala de juegos donde Travis conoce a la niña prostituta Iris, haciendo que la película se sintiera como un oscuro documental sobre la propia ciudad. Cuando Taxi Driver se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 1976, ganó la Palma de Oro, pero la victoria vino con caos. La perturbadora violencia de la película dividió a los críticos, y los argumentos solo crecieron después de que John Hinckley Jr. intentara asesinar al presidente Ronald Reagan en 1981. Admitió que la película lo inspiró. La historia en sí tenía ecos del diario de Arthur Bremer. Bremer había disparado a George Wallace en 1972 y admitió que solo quería matar a alguien famoso, no por política. Las similitudes entre su diario y la historia de Travis Bickle hicieron que la controversia fuera imposible de ignorar. La elección de Jodie Foster, de 12 años, como Iris trajo aún más problemas. Tuvo que pasar por pruebas psiquiátricas antes de filmar. Un trabajador social se quedó en el set todos los días. Su hermana mayor Connie, que tenía 20 años, la suplió como doble de cuerpo en las escenas más sensibles. Foster ya tenía más experiencia que Scorsese y Dairo juntos, habiendo actuado desde los 3 años. Se le pagó $35,000, la misma cantidad que a Dairo, mientras que Scorsese ganó $65,000. La experiencia fue difícil, con Scorsese y Dairo admitiendo que estaban nerviosos por dirigirla en escenas tan oscuras. Aún así, su actuación le valió una nominación al Oscar e impresionó a los críticos. Justo después del éxito de Taxi Driver, Scorsese tropezó gravemente. Su siguiente película, New York, New York, estrenada en 1977, costó 14 millones y solo recaudó 16.4 millones. Los ceses eran enormes y caros, incluyendo el Neon Club construido con luces rojas y túneles parpadeantes. La película originalmente duraba 163 minutos, pero fue cortada a 136 por el estudio, y fracasó. MGM canceló su acuerdo de 3 películas, y Scorsese fue repentinamente considerado inviable en Hollywood. Para 1978, su vida personal colapsó. Adicto a la cocaína, casi muere de una hemorragia interna. Robert Dairo lo encontró en el hospital, convencido de que su carrera había terminado. Dairo le dio una opción. ¿Quieres vivir o morir? Si quieres vivir, hagamos esta película. Esa película fue Raging Bull. Scorsese admitió más tarde que sin el impulso de Dairo, podría no haber sobrevivido. Preparándose para Raging Bull, Scorsese entrenó con el propio Jake LaMotta durante 6 semanas. A pesar de que había sufrido de asma toda su vida y nunca le habían gustado los deportes, LaMotta afirmó que boxeó más de 1000 asaltos con Dairo durante el entrenamiento. Y Scorsese a menudo se unía. En los combates de boxeo reales, Scorsese estudió los detalles, las esponjas empapadas de sangre, las cuerdas goteando rojo que dieron forma al estilo crudo de la película. Para hacer que las peleas fueran diferentes de otras películas de boxeo de la época, como Rocky y The Main Event, filmó Raging Bull en blanco y negro. La cámara lenta, los planos de seguimiento y los tamaños de ring cambiantes hicieron que el espectador se sintiera desorientado, como si estuviera dentro del ring. Estas elecciones más tarde cambiaron la forma en que se filmaban las escenas de lucha en Hollywood. A pesar de su aclamación, Raging Bull perdió el Oscar al mejor director en 1981 ante Robert Redford por Ordinary People. Scorsese tuvo 8 nominaciones, pero solo 2 victorias por la película, con Dairo llevándose el premio al mejor actor y Thelma Schoonmaker ganando por edición. Muchos pensaron que había sido robado. Comenzó una larga sequía de los Oscar que duró hasta 2007 cuando finalmente ganó por The Departed. Aún así, a partir de ese momento, cada película llevaba las palabras
Una película de Martin Scorsese, una señal de su creciente reputación como maestro. Los problemas de Scorsese no habían terminado. En 1983, justo cuando Paramount estaba lista para comenzar a filmar The Last Temptation of Christ, grupos cristianos bombardearon el estudio con más de 500 cartas de protesta al día. En acción de gracias, el proyecto fue cancelado. Scorsese llamó a las películas y a la religión su vida entera, y la pérdida lo aplastó. 3 años después, Universal la retomó, pero solo si aceptaba hacer un éxito comercial después, que se convirtió en The Fear. Con el presupuesto reducido a la mitad, filmó la película en 58 días. Cuando The Last Temptation of Christ salió en 1988, estalló la violencia. En París, un grupo católico detonó una bomba durante una proyección, hiriendo a 13 personas y quemando gravemente a 4. El teatro cerró durante 3 años. Otros cines fueron atacados con gases lacrimógenos y bombas fétidas. En Estrasburgo, la proyección se detuvo cuando el Papa visitó. Scorsese enfrentó amenazas de muerte y necesitó guardaespaldas. El evangelista Bill Brightight incluso ofreció comprar la película solo para destruirla. Las principales cadenas de cines se negaron a mostrarla. La filmación ya había cobrado un precio. En el desierto marroquí, Scorsese ayunó mientras dirigía, tratando de igualar la prueba de 40 días de Jesús. Bajo el calor y el estrés, se derrumbó en el set. William Dafoe, interpretando a Jesús, solo podía permanecer en la cruz durante unos minutos a la vez, necesitando 60 montajes en 3 días. Scorsese usó luz natural y ubicaciones simples, ordenando a los extras que se revolcaran en la tierra para mayor realismo. El estilo despojado coincidía con el espíritu crudo de la historia. Años más tarde, con Kundun, enfrentó aún más reacciones negativas. El desatenado Dalai Lama le dio a Scorsese una carta de bendición personal, pero el gobierno chino inmediatamente condenó el proyecto. Advirtieron a Disney, que estaba produciendo la película, que se detuviera. Beijing declaró la película un ataque a los asuntos de China. Scorsese filmó en Marruecos con actores no profesionales, incluyendo a un familiar del Dalai Lama. Cuando Disney se negó a ceder, China prohibió a Scorsese permanentemente. Para 1998, el CEO de Disney, Michael Eisner, viajó a China y se disculpó personalmente, llamando a la película un error estúpido y diciendo: "La mala noticia es que la película se hizo. La buena noticia es que nadie la vio". La disculpa permitió a Disney lanzar Mulan en China y seguir adelante con Shanghai Disneyland, pero enterró Kundun. La película todavía no está disponible en Disney Plus y es difícil de encontrar en cualquier lugar en línea. Después del éxito de Titanic, Leonardo DiCaprio estaba ansioso por demostrar que era más que un joven galán. Quería trabajar con Martin Scorsese, y no esperó a que la oportunidad llegara a él. Robert De Niro, que había actuado con DiCaprio en This Boy's Life, le dijo personalmente a Scorsese: "Es muy bueno. Tienes que trabajar con él algún día". De Niro rara vez daba recomendaciones como esa, lo que hizo que el comentario destacara. DiCaprio luego rastreó el guión de Gangs of New York y le rogó a Scorsese que lo dejara participar. La película, estrenada en 2002, fue el resultado de más de 10 años de desarrollo. Para DiCaprio, no se trataba solo de conseguir un papel. Quería aprender de Scorsese, un director cuyo trabajo admiraba profundamente. Esta película marcó el comienzo de una asociación que definiría gran parte de su carrera. Solo 2 años después, DiCaprio protagonizó The Aviator. Esta película costó $110 millones para hacerla, lo que fue aún más que Gangs of New York. Al principio, Scorsese admitió que no disfrutaba volar. "Estoy fascinado por ello, pero simplemente no me gusta". Sin embargo, aún así, aceptó el proyecto. Para recrear el mundo de Howard Hughes, la producción utilizó modelos a gran escala en lugar de depender en gran medida de gráficos por computadora. Los modelos eran caros y detallados, con el Spruce Goose
pesando 375 libras y extendiéndose 20 pies de ancho, mientras que el XF-11 pesaba 750 libras con una envergadura de 25 pies. Construidos por Aerotelemetry, estos modelos tardaron meses en completarse y fueron elegidos porque el público había reaccionado mal a los aviones CGI en Pearl Harbor. La apuesta valió la pena. The Aviator recaudó 214 millones en todo el mundo. Si bien no fue un gran éxito de taquilla en comparación con su presupuesto, aún fue un éxito. Endosta. Scorsese dirigió The Departed, que finalmente le valió su primer Oscar al mejor director después de perder 5 veces antes. La película estuvo protagonizada por DiCaprio, junto a Matt Damon y Jack Nicholson, y contó la historia de un policía encubierto y un topo en la mafia irlandesa de Boston. Fue adaptada de la película de Hong Kong Infernal Affairs y duró 2 horas y 31 minutos. El papel de Nicholson como Frank Costello se basó en el verdadero jefe del crimen, Whitey Bullier, lo que añadió otra capa de realismo. La película ganó 4 Oscars en total, incluyendo Mejor Película. Recaudó 132,4 millones en Estados Unidos y 291,5 millones en todo el mundo. Con un presupuesto de 90 millones, muchos sintieron que Scorsese debería haber sido reconocido mucho antes por películas como Raging Bull, Goodfellas y Gangs of New York. Pero The Departed finalmente le dio el premio que merecía. Años más tarde, Scorsese volvió a superar los límites con The Wolf of Wall Street. Lanzada en 2013, la película estableció un récord de blasfemias utilizando la palabra F 506 veces. Eso resultó en 2,81 veces por minuto, en sus 2 horas y 59 minutos. Incluso superó al propio Casino de Scorsese, que tuvo 422 usos a 2,4 veces por minuto. Otros contendientes como Neil by Mouth de Gary Oldman usaron 428, pero Wolf of Wall Street fue más allá. Las memorias de Jordan Belfort, en las que se basó la película, en realidad contenían más de 700 palabras F en más de 500 páginas. El lenguaje, junto con escenas de drogas y sexo, causó importantes problemas en el Medio Oriente. En los Emiratos Árabes Unidos, la versión recortada fue 45 minutos más corta, y los espectadores se quejaron de que tantas palabras estaban silenciadas que era difícil seguir las conversaciones. Scorsese defendió la elección, diciendo que reflejaba la cultura de avaricia y corrupción que la película estaba retratando. Mientras hacía estas películas, Scorsese también se dedicó a salvar la historia del cine. En 1990, fundó The Film Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la preservación de películas. Para 2025, la fundación había salvado más de 925 largometrajes de la descomposición del nitrato y restaurado más de 1,000 películas, con la ayuda de archivos y estudios. Su junta directiva incluye a algunos de los mejores directores de todos los tiempos como Woody Allen, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, George Lucas, Steven Spielberg y Christopher Nolan. Scorsese se había inspirado años antes cuando se dio cuenta de que las películas en color se estaban desvaneciendo demasiado rápido, por lo que filmó Raging Bull en blanco y negro. A través de la fundación, estas películas restauradas ahora se muestran en festivales, museos y escuelas, asegurando que las generaciones futuras puedan experimentarlas. El amor de Scorsese por la autenticidad también dio forma a The Aviator de otras maneras. Para recrear el aspecto del cine en las décadas de 1920 y 1930, convenció a Technicolor de que volviera a utilizar los antiguos procesos de tinte de 2 y 3 bandas. Trabajando con el director de fotografía Robert Richardson, pasó 2 meses en preproducción probando cómo aparecerían los colores. El diseñador de producción Dante Ferretti incluso tuvo que ajustar sus ISI y paletas para que se vieran bien cuando fueran mejorados por el efecto Technicolor. Esta fue la primera vez que Scorsese trabajó con el procesamiento digital del color, mostrando cómo estaba dispuesto a utilizar herramientas modernas para dar vida al pasado.
La pasión de Scorsese por el cine mundial lo llevó a crear el World Cinema Project en 2007, extendiendo la misión de su fundación a países con pocos recursos para la preservación. Para 2025, el proyecto había restaurado 51 películas de 29 naciones. Una de las más notables fue Tuki Buki, una película senegalesa de 1973, que casi desaparece después de que su única copia superviviente fuera gravemente dañada por las termitas. Con el apoyo de marcas de lujo como Armani, Cartier, Qatar Airways y la Autoridad de Museos de Qatar, la película fue reparada digitalmente y estrenada. Scorsese presentó personalmente la versión Criterion en 2013, elogiando su estilo audaz e importancia en la narración africana. Martin Scorsese ha estado casado 5 veces y hoy comparte su vida con Helen Morris, con quien se casó el 22 de julio de 1999. Se conocieron en 1995 cuando Morris trabajaba como editora de libros en Random House, ayudando con las memorias del cineasta Michael Powell. Antes de que comenzara su romance, incluso trabajó en un proyecto cercano al corazón de Scorsese, el libro de cocina de su madre titulado Italian American, The Scorsese Family Cookbook, publicado en 1996. Su relación creció rápidamente ese mismo año cuando Morris lo visitó en Marruecos durante la filmación de Kundun, su película sobre el Dalai Lama. Lo que se suponía que era un viaje corto de solo una semana se extendió hasta el Día de Acción de Gracias. Morris explicó más tarde por qué funcionó tan bien, diciendo que simplemente se llevaban bien y nunca peleaban. Se describió a sí misma como tranquila mientras que Scorsese no lo era. Helen Morris nació en 1907, en una familia neoyorquina bien conectada con antecedentes literarios. Descendiente de la famosa novelista Edith Wharton, había estado casada antes y no había planeado volver a casarse hasta que conoció a Scorsese. Su vida dio un giro difícil cuando le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en 1990. Scorsese a menudo ha hablado sobre su resistencia, diciendo que nunca había visto tanta fuerza y positividad frente a una enfermedad tan dura. Juntos tuvieron una hija, Francesca, que se ha convertido en una especie de estrella en TikTok. Ella comenzó a crear videos cortos con su famoso padre, convenciéndolo de que se uniera a ella, aunque al principio no sabía nada sobre la plataforma. Scorsese admitió que era reacio, pero ella le pidió que lo intentara solo por 1 minuto, y en poco tiempo, sus videos se difundieron por todo el mundo. Muchos de ellos muestran a Francesca enseñándole a su padre jerga de la generación Z o haciendo tutoriales de maquillaje mientras él reacciona a su manera. Scorsese incluso se ha unido a la diversión diciendo frases como "That slaps" y "I'm so woke", que a Francesca le parecen graciosas y dulces. Aunque a veces rechaza sus ideas cuando siente que están yendo demasiado lejos, la química entre padre e hija los ha hecho muy populares. A principios de 2024, incluso aparecieron juntos en un comercial de Squarespace durante el Super Bowl, donde Francesca lo guió a través de la creación de un sitio web. La pareja se ha vuelto querida en la línea, mostrando cómo las diferentes generaciones pueden conectarse de maneras divertidas y conmovedoras. Lejos del centro de atención de TikTok, Scorsese siempre ha tenido una profunda pasión por la música. Si bien las historias sobre él poseyendo 35,000 discos de vinilo y molestando a sus vecinos no están verificadas, lo que sí es cierto es que la música ha estado en el centro de su proceso creativo. Pasa incontables horas en salas de edición, asegurándose de que cada canción encaje perfectamente con el estado de ánimo de una escena. Para Scorsese, la música no es solo ruido de fondo. Guía el ritmo de sus películas y ayuda a dar forma a las emociones de sus historias. Muchos en Hollywood consideran su habilidad para combinar sonido e imágenes uno de sus mayores dones. La carrera de Scorsese también ha estado marcada por amistades fascinantes. Conoció a David Lynch en 1986 en el Festival de Cine de Telluride, donde se estrenó Blue Velvet de Lynch. El entorno era íntimo.
en lo alto de las montañas de Colorado, y les dio la oportunidad de descubrir las similitudes en sus antecedentes. Ambos crecieron atormentados por estrictas educaciones religiosas. Scorsese en Little Italy, con culpa católica. Lynch en el Medio Oeste, antes de encontrar la paz a través de la meditación trascendental. Esa reunión fue el comienzo de un vínculo entre dos cineastas que entendían cómo poner pesadillas en la pantalla. 4 años después, mientras trabajaba en Goodfellas, Scorsese le pidió a Lynch su opinión creativa sobre las escenas alucinatorias de la película. Lynch sugirió una toma de seguimiento en cámara lenta que se sentiría como si la propia cámara estuviera soñando. Ese consejo ayudó a dar forma a algunas de las secuencias más inolvidables de la película, incluyendo la paranoica persecución en helicóptero y la intensa escena del restaurante. Sus conversaciones sobre sueños y estados alterados permanecieron con Scorsese, influyendo en películas posteriores como Shutter Island, donde los críticos notaron las huellas dactilares estilísticas de Lynch. Su asociación continuó hasta 2015, cuando los dos fueron co-curadores de una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, titulada Surreal Soundscapes: Cinema and the Unconscious Mind. Se desarrolló del 12 de septiembre al 6 de diciembre y contó con 47 películas. Lynch se centró en el diseño de sonido, mientras que Scorsese destacó el papel de la música popular en la creación de ambientes de ensueño. Su charla conjunta, el 15 de octubre, atrajo a más de 800 asistentes y más tarde llegó a 2.3 millones de espectadores en línea, una de las presentaciones más vistas del museo. Los dos pasaron 6 meses seleccionando películas y debatieron sobre la inclusión de obras como Un chien andalú de Buñuel y La Belle et la Bête de Cocteau. Fue una muestra de cómo ambos hombres veían el cine como una forma de explorar el subconsciente. Incluso había planes para que Scorsese apareciera en uno de los proyectos largamente soñados de Lynch, Ronnie Rocket. Lynch quería que interpretara a un personaje misterioso, llamado el hombre con ojos de tira de película, un proyeccionista cuyo parpadeo revelaba tiras de película de 35 mm. Aunque el proyecto nunca obtuvo financiación, Lynch dijo más tarde que era el único elemento en el que se negaba a ceder, una señal de lo mucho que valoraba la presencia de Scorsese en la película. Cuando David Lynch murió el 15 de enero de 2025 a la edad de 78 años, Scorsese fue uno de los primeros en rendir homenaje. Lynch falleció de un paro cardíaco causado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una condición empeorada por décadas de tabaquismo que había comenzado de niño. Murió en la casa de su hija después de verse obligado a evacuar durante los incendios forestales de Los Ángeles, conocidos como el incendio del atardecer. Apenas unas horas después, Scorsese compartió una emotiva declaración que comenzaba: Tuvimos la suerte de haber tenido a David Lynch. En 24 horas, sus palabras habían sido vistas más de 12 millones de veces en línea. Elogió a Lynch por crear imágenes diferentes a cualquier cosa que él o cualquier otra persona hubiera visto jamás. Lynch fue incinerado y enterrado el 22 de enero en el cementerio Hollywood Forever, donde están enterradas muchas leyendas del cine. Incluso mientras lloraba a su amigo, Scorsese no mostró signos de desaceleración. A finales de 2021, Apple Studios anunció que dirigiría una película biográfica sobre The Grateful Dead, protagonizada por Jonah Hill como Jerry García. Marcaría su primera vez trabajando juntos de nuevo desde The Wolf of Wall Street en 2013. La película planea rastrear el ascenso de la banda desde San Francisco, en la década de 1960, hasta la fama mundial. Revisando la conexión anterior de Scorsese con la banda, cuando produjo el documental de 2017 Long, Strange Trip. Aunque los retrasos han provenido de las controversias personales de Hill y la apretada agenda de Scorsese, el proyecto sigue siendo una prioridad. Ahora, con casi 82 años, Scorsese ha dejado claro que no tiene planes de retirarse. En una conferencia de prensa en octubre de 2024, en el Museo del Cine de Turín,
Desestimó los rumores de que sus próximas películas se habían pospuesto porque se estaba alejando. Explicó que todavía tenía historias que contar y esperaba que Dios le diera la fuerza para hacerlas. Entre sus próximos proyectos se encuentra The Life of Jesus, basada en la novela de Shusaku Endo, que pretende ambientar en la Nueva York moderna. Se espera que dure unos 80 minutos y puede convertirse en una de sus películas más cortas. También está trabajando en una película biográfica de Frank Sinatra, aunque su futuro depende de la aprobación del patrimonio del cantante. Además, está produciendo un documental sobre arqueología marina que se centra en un antiguo naufragio cerca de Sicilia.